En el camino al centenario de nuestra diócesis, contemplamos aquello que Dios nos ha construido, con nosotros y en nosotros. Que nuestro corazón y nuestros ojos vean con nueva luz al Señor que nos ha acompañado en el camino. Que descubriéndolo, de nuevo nos haga arder el corazón, nos conquiste y nos reenvíe. Bienvenidos a Camino al Centenario, 100 años de fe, una misión que continúa. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este octavo capítulo de Camino al Centenario, este programa que nos ha permitido ir recorriendo nuestra historia camino a los 100 años de la diócesis San Bartolomé y por supuesto nos acercamos a agosto, el mes de la solidaridad, y por eso hoy día tenemos un invitado muy especial. Se trata del sacerdote jesuita Jaime Castellón, que en el año 2022 editó el libro San Alberto Hurtado, Adiós desde los descartados, pero no solo eso, porque también colaboró con la investigación que se debió realizar para la canonización del padre Hurtado. Estuvo por lo menos 40 años, ha estado trabajando en torno a la figura de este personaje que increíblemente, santo chileno, también está vinculado a nuestra ciudad, a nuestra diócesis San Bartolomé y también a los inicios de nuestra historia como diócesis propiamente tal. Padre Jaime Castellón, ahí lo tenemos en pantalla, le queremos dar las gracias y la bienvenida al programa Camino al Centenario. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, pues muy bien, contento aquí estar en contacto con Chillán. Así es, gracias a usted. Y también tenemos que contar que el padre Jaime va a estar este 29 y 30 de agosto precisamente en Chillán hablando sobre el padre Hurtado en el marco de este mes de la solidaridad en que nosotros lo recordamos. Va a hacer varias actividades, entre ellas vamos a adelantar que va a estar en el Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado y también va a estar por ahí una charla en Casa Tabor organizada por la Vicaría Pastoral Social. Durante agosto vamos a estar entregando por supuesto los detalles para que usted pueda ir a conversar, a ver al padre Jaime. Por eso esto va a ser como un adelanto de lo que vamos a poder vivir a fines de agosto en este mes de la solidaridad para conversar sobre los nexos y la historia que está ligada a nuestra diócesis con el padre Hurtado. Padre Jaime, ¿cuáles diría usted que son los hitos que relacionan a la figura del padre Hurtado con nuestra diócesis? Bueno, yo creo que sin duda que los dos hitos principales son, primero que él fue novicio, cuando entró a la Compañía de Jesús estuvo allá, y ahí pasó 2 años en Chillán, y esos son años importantes en su vida. Ese tal vez el momento de mayor contacto con Chillán. Después, él estuvo vinculado a todo el tiempo del terremoto, porque él, en la casa en que él mismo había hecho el noviciado, se había ido cada vez deteriorando más. Entonces, buscando una nueva sede para el noviciado jesuita en Chile, que se trasladó después a lo que se llamaba entonces Marruecos y hoy día se llama Padre Hurtado, él estuvo vinculado yendo para allá porque además eso significó vender el terreno de la casa que estaba ahí, que se cayó con el terremoto. Entonces él también estuvo vinculado con el terremoto porque fue allá a ayudar a la gente, a las víctimas. Y después estuvo vinculado también con Chillán cuando él fue asesor nacional de la Acción Católica de los jóvenes. Entonces ahí tuvo momentos importantes también ahí viviendo. Yo diría que son los 3 momentos más importantes que él pasó. Pero él también estuvo después invitado por el obispo Larraín, ahí en Chillán. Estuvo pasando 5 días en septiembre del año 48. Así que esos son los momentos que estuvo vinculado. Como digo, los momentos más importantes, el momento más importante es cuando vivió el noviciado. Pero también los otros momentos tienen su importancia en su vida. A mí me llama mucho la atención y me maravilla
cuando hemos estado recorriendo esta historia de nuestros 100 años, el contacto que tuvo con Martin Rucker, que fue nuestro primer obispo también del año 1925, primero en la Universidad Católica cuando Alberto Hurtado estudia leyes y luego acá en Chillán cuando el año 23 Martin Rucker es también nombrado gobernador eclesiástico antes de ser nombrado obispo de Chillán el año 1925. En realidad, para ser más preciso, Monseñor Rucker fue nombrado ese cargo, pero él fue consagrado obispo en España en julio de 1923. Así que asumió como gobernador eclesiástico el 27 de enero de 1924. Así que el padre Hurtado, cuando Monseñor Rucker asumió como gobernador eclesiástico, el padre Hurtado ya estaba ahí, porque había llegado en agosto del 23. Así que el padre Hurtado le ganó a Monseñor Rucker en llegar a Chillán. Pero claro, coincidieron un tiempo. Y se conocieron, me imagino que algún tipo de relación. Yo sé que estuvieron juntos en algún momento. Sé que se encontraron ahí en Chillán y se encontraron en algún momento en ese tiempo. Perfecto. Entre lo que usted pudo investigar y lo que ha podido recopilar, ¿qué fue lo que el padre Hurtado hizo durante ese tiempo, además de prepararse en su noviciado? Yo estuve mirando que él también estuvo recorriendo algunas comunas de la región. Él conoció bastante esta zona. Sí, a ver, es que lo que pasa es que para el padre Hurtado fue muy importante el tiempo que pasó en Chillán porque él había tenido un largo periodo de espera para entrar al noviciado. Él desde mucho antes había querido ser jesuita, había querido ser sacerdote, pero tuvo que postergarlo primero porque tuvo que terminar el colegio, porque él ya el penúltimo año del colegio ya quería ser jesuita, pero le pidieron que esperara primero terminar la formación. Y después, cuando ya estaba en disposición de poder entrar, ya tenía los permisos y todo, él no quiso dejar abandonada a su mamá, que tenía una situación económica muy precaria. Entonces él no se sintió así como de dejarla abandonada, irse a Chillán, irse fuera de Santiago. Entonces se quedó en Santiago y hizo toda la carrera de Derecho allá en Santiago. Y entonces cuando ya estuvo más consolidada la situación de su mamá por distintas circunstancias, entonces pudo entrar a Chillán. Entonces cuando llegó a Chillán, para él fue un gran gozo, una gran alegría estar ahí en el noviciado. Y entonces él entra el 14 de agosto y entonces empieza a vivir una experiencia muy bonita. De hecho, le escribe una carta 10 días después de haber entrado, le escribe una carta a su amigo de siempre, que fue el obispo Manuel Larraín, y le dice: por fin me tienes aquí de jesuita, feliz y contento como no se puede ser más en esta tierra. Y entonces él empieza todo ese proceso como novicio, en que trata de hacerse cada vez más disponible a Dios. Hay una carta bonita de ese tiempo también, que la mamá de él le escribe a su cuñada y le dice, esto es el 5 de febrero de 1924, y le dice: Alberto dice que cada día está más feliz y le da mayor gracias a Dios, porque a medida que vive más la vida religiosa, más aprecia la dicha de servir al Señor y le dan mayores deseos de ser santo. Lástima, dice, que hay que andar muy despacio. Entonces, esa es como la tónica de los años que pasa ahí en Chillán como novicio. Y hay algunas actividades que son propias del noviciado de los jesuitas. Una de ellas es hacer un mes de trabajo de servicio en un hospital. Y eso el padre Hurtado lo vivió desde marzo hasta abril del año 24 en el hospital de Chillán Viejo. Entonces ahí estuvo visitando todo ese mes. Y después hay un mes que se llama de peregrinación, en que eso ya lo instaura San Ignacio en la Compañía de Jesús, que es un mes dedicado a hacer visitas, a irse de peregrino
todo el tiempo, o en ese tiempo se hacía por el día y volvían, ir a pedir acogida en las casas como peregrinos, simplemente. Y él eso le tocó ir a Bulnes, a San Ignacio y a Cato. Estuvo en eso en el mes de agosto del año 24. Y después, a finales de agosto, hizo la primera comunión en la iglesia de los padres carmelitas. Y la otra cosa que conocía era Dañicalqui, porque ahí estaba la casa de vacaciones de los jesuitas, de los novicios, que se le había regalado una señora, la familia Latham. Entonces también estuvo en ese tiempo ahí yendo a vacaciones, tuvo 2 veranos seguidos ahí. Así que todo eso por eso fue un tiempo muy denso, muy rico, muy importante en su vida, porque fue el tiempo como que se hizo jesuita como novicio. Él era un novicio mayor que sus compañeros, porque precisamente como había terminado los estudios de Derecho antes de entrar en la compañía, tenía 22 años cuando entró, que en ese tiempo era un estudiante mayor, porque entraban muy jóvenes los jesuitas. Padre, tengo una duda. ¿Por qué Chillán? ¿Por qué el noviciado estaba en Chillán? Bueno, ahí se había conseguido una casa, porque en ese tiempo los noviciados de las casas religiosas estaban siempre como bastante retirados de la civilización, porque no solo era Chillán, sino que eran las afueras de Chillán. Ahora ese lugar queda integrado en Chillán, pero en ese tiempo era un lugar separado. Y ahí habían funcionado la escuela para profesores, ¿cómo se llama esto? Las escuelas que había para profesores en ese tiempo, las escuelas normales. Escuela normal. Claro, la formación para los normalistas funcionaba en esa casa y estaba a cargo de las religiosas del Sagrado Corazón. Y entonces eso se acabó, y entonces lo devolvieron, lo vendieron ella, y entonces justo ahí fueron los jesuitas a instalarse en ese lugar. Que empezó siendo un lugar chico, porque en ese tiempo Chile formaba parte de una misma provincia con Argentina, así que se iban a Córdoba a hacer el noviciado. Y hacía, desde el año 1920 recién, se había inaugurado ese noviciado en Chillán. Así que el Padre Hurtado fue de los primeros en ir ahí. Así que por eso era como un lugar lejos de Santiago, separado de sus familias, para que cortaran con ellos y se hicieran... se metieran bien a fondo en la vida religiosa, entonces por eso se iban a lugares más apartados. El Padre Hurtado deja nuestra ciudad en abril de 1923, usted me corrige en las fechas. Del 25. Del 25, perdón, sí, se va en abril del 25, poquitos meses antes de que la diócesis fuese creada como tal. Y se ordena en Lovaina, ¿cierto? Sí, pero cuando se van, no se va a Lovaina, se va a Córdoba, porque se va a hacer el juniorado, que se llama, que es una etapa del noviciado, después del noviciado, que es dedicado a estudios humanistas, que en ese tiempo quedaba en Córdoba, Argentina. Así que ahí está desde el 25 hasta el 27. Hasta el 27. ¿Y luego al regreso? Y el 27 se va a Barcelona, a Sarriá, a estudiar. Y cuando estaba estudiando en Barcelona, empieza todo el proceso de la República, todo ese tiempo muy tirante en España, en que empieza una persecución muy grande contra la Iglesia, y entonces el año 31 él tiene que irse de España, porque de hecho el año 32 la República suprime la Compañía de Jesús en España, y entonces el año 31 él sigue sus estudios en Lovaina, y ahí está hasta el año 35, y ahí se ordena como sacerdote efectivamente el año 33. El 36 vuelve. En enero del 36 vuelve a Chile. Y un año más tarde, el 37, ya comienza a tener responsabilidades que lo vuelven a ligar a esta zona. Claro, porque él
estando ya, lo encargan, porque él tiene cuando llega, causa una gran impresión, porque él era un sacerdote, imagínate, llega a Chile con 35 años y con una vitalidad enorme, ya muy maduro espiritualmente, con una fama excelente, y llega a hacer clase al Colegio San Ignacio en Santiago. Y entonces se hace una popularidad inmensa y muchos jóvenes empiezan a conversar con él y empiezan a dirigirse espiritualmente con él y empiezan a ir a trabajar a los sectores populares con él y a actividades pastorales. Entonces tiene tanto impacto él, que lo encargan para trabajar en la promoción de vocaciones sacerdotales. Entonces, cuando empieza a trabajar en eso, él hace notar al provincial de entonces que la casa de Chillán estaba ya en muy mal estado. Entonces que convenía conseguir otra casa y que quedara más cerca de Santiago para que fuera más fácil, que hubiera profesores que fueran a trabajar ahí y para que los sacerdotes ya formados pudieran ir a hacer trabajos pastorales a Santiago. Y entonces ahí empieza a promover la casa, que va a culminar en la creación de un nuevo noviciado. ¿Eso en Calera de Tango? O sea, en realidad fue en Marruecos, pero lo que pasa, Marruecos, que hoy día se llama Padre Hurtado. Pero en realidad, mientras empezaron a construir esa casa el año 38, y en enero del 39 fue el terremoto en Chillán, que destruyó la construcción que existía ahí. Así que fue providencial que habían ya empezado a construir un nuevo noviciado. Y durante un año, mientras se inauguraba la nueva casa, funcionó en Calera de Tango. Pero el traslado del noviciado fue en realidad a lo que hoy día se llama Padre Hurtado. Perfecto. Hay que contar también esa historia, padre Jaime, de él logra viajar a Chillán luego del terremoto 2 días después. En todo caso, no había al parecer tanta gente en la casa porque estaban de vacaciones en Dañicalque, al parecer, y no había tanta gente en la casa que cayó completa. Él logra llegar 2 días después del terremoto a Chillán. ¿Qué pasó ahí? Él se va se enteran, esto que fue una tragedia. Allá empezaron, incluso en Santiago, el Colegio San Ignacio también se convirtió como en un asilo para gente que era de Chillán y que estaba aquí en Santiago y no podía volver a Chillán. Y él se consiguió con alguien, con otras personas, y se fue en un auto a Chillán. Y se demoró mucho en llegar porque no se podía, porque los caminos estaban cortados y todo eso. Y cuando llegó allá, uno que era su gran amigo, que había sido encargado de la casa de Chillán y todo, se había herido ahí en la casa, entonces lo trajeron de vuelta a Santiago a él. Pero pasó unos días en que se pusieron a ayudar a los heridos. Y los novicios que estaban justamente en vacaciones allá en Dañicalqui volvieron a Chillán para ponerse al servicio de la gente y fueron muy, muy buenos servidores de la gente que había quedado herida, sin casa, muertos. Fue una desgracia ese terremoto de Chillán. Así que hicieron una gran labor solidaria ahí. Y entonces, bueno, el padre Hurtado estuvo en esos días allá y después se volvió con el padre Lavín, este padre Álvaro Lavín, que era el que estaba herido. Se volvieron a Santiago unos días después. Esa es un poco la relación, que uno podría pensar que fue un poco corta, que pasó muy luego, pero que fue fuerte al final, porque también en medio de esa tragedia que golpeó a miles de familias chillanejas, él también tuvo la valentía y no lo pensó tanto y vino a ver las condiciones en las que había quedado, ayudó. Yo leí también que había estado por esos días en una radio local tratando de animar a la gente a volver a colocarse de pie. Claro, el terremoto fue el 24 de enero. Él fue allá, el 26 de enero llegó allá y estuvo hasta el 30. Y después volvió a Santiago. El 30 de enero volvió haciendo todas las paradas del caso por este padre que llevaban herido, y que no era fácil tampoco pasar de vuelta a Santiago, pero salir de Chillán porque los caminos estaban rotos y todo eso.
Así que fueron unos días ahí que se dedicó intensamente. Bueno, como era él, que en 4 días hacía lo que muchas otras personas hacen en 4 meses, porque se dedicó mucho a servir, a trabajar, a hablar en la radio, efectivamente, a promover la solidaridad, pedir ayuda y trabajar y levantar gente que estaba en la ruina, etcétera. Así que fue un tiempo Padre, corto, pocos días, pero intensos. intenso. Padre, yo le quería preguntar ahora, ¿qué ha significado para usted en términos personales y también vocacionales haberse dedicado durante tantas décadas a estudiar la figura del Padre Hurtado, sobre todo haber contribuido en este trabajo que logró finalmente declararlo santo, el segundo santo para Chile? Para mí fue una cosa muy, 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 muy importante y muy bonita, porque yo empecé a trabajar, el tiempo que estuve en Roma trabajando específicamente en el proceso de canonización, yo estaba todavía, me faltaba poco para ordenarme sacerdote, y entonces estar en ese tiempo, en la preparación inmediata para la ordenación, estar trabajando sobre un sacerdote jesuita, chileno, de nuestro tiempo, y santo, o sea, era para mí lo máximo, o sea, era como el máximo modelo que podía hacer, o sea, ya no podía haber nada mejor. Y en realidad lo que me impresionó mucho y lo que me sirvió mucho y me gustó y hasta el día de hoy me gusta mucho en él, es que uno mientras más lo conoce de cerca, más lo admira. Porque uno muchas veces pasa que con la gente se entusiasma mucho mientras no la conoce bien. Pero cuando empieza a conocer más de cerca, le empieza a conocer mil defectos y todo. Con el Padre Hurtado no me pasó eso. Mientras más lo conocía, más me entusiasmaba su figura. Porque lo encuentro un hombre muy íntegro, o sea, como en todas las dimensiones, así como integrado. O sea, el Padre Hurtado logra integrar cosas que parecen como contradictorias. Porque uno dice, bueno, un sacerdote se tiene que dedicar a la oración o se tiene que dedicar a servir a la gente. Y él hace las dos cosas y perfectamente integradas. Y él hace muchas cosas de esto, la labor intelectual, la labor social, la labor trabajando con jóvenes, trabajando con adultos, haciendo los sacramentos, y todo eso de una manera muy armónica. Entonces lo encuentro realmente una persona muy admirable, yo, el Padre Hurtado. En realidad lo que a él le unifica todas estas cosas es el amor. Tiene una capacidad de entrega porque ama. Y eso lo encuentro impresionante, eso lo encuentro un magnífico testimonio de lo que es la fe cristiana. ¿Hay algún hecho en particular, alguna, podríamos llamarlo anécdota, en este tiempo que usted haya encontrado y que sea digno de compartir con nuestro programa? A mí una cosa que me impresiona mucho es que, por ejemplo, el Padre Hurtado es muy conocido por la fundación del Hogar de Cristo y todo eso, cosa que es muy importante. Pero el Padre Hurtado, yo creo que es un hombre que vive un proceso de identificación con Jesús. Él no nace siendo como era cuando murió. Eso fue toda una lucha en su vida para ir entregándose, para ir venciéndose a sí mismo, para entregarse a los demás. Y ahí Chillán también tiene una cosa importante que es poco conocida y que yo creo que vale la pena ser destacada también. Él, cuando fue asesor nacional de la Acción Católica, fue un hombre muy popular, pero muy popular. Él recibió la Acción Católica Juvenil masculina. Cuando asumió el año 41 había 3.000 jóvenes en Chile en la Acción Católica. Y cuando la entregó el año 44 había 12.000, que en las cifras de esos años era mucho, porque era una población mucho menor que ahora. Y él, cuando hacía los encuentros de jóvenes, el día 15 de agosto era el Día de la Juventud Católica, porque era el Día de la Virgen, entonces era un día muy popular. Y entonces tenía grandes manifestaciones con miles de jóvenes, con 10.000 jóvenes masculinos que lo iban a escuchar, y hacían toda una procesión, y hacían toda una marcha y todo eso. Y el año 41, cuando él asume, el primer año que él asume, tiene un impacto muy grande.
El año 42 ya era más grande, mucho más grande. El año 43, más grande todavía. Incluso en esos momentos él estuvo pensando que el año siguiente fuera en un estadio para que pudiera ser más grande y todo eso. Y sin embargo, el año 43 él tiene todo un proceso que empieza en su visita a Punta Arenas, y cada vez más él siente que hay que acercarse más a la gente obrera, a la gente popular, y no solamente trabajar para ellos, sino con ellos, que hay que estar más cerca de eso. Y él tiene toda una evolución en su lenguaje, incluso de ponerse más al servicio de la gente, de identificarse con la gente. Y el año 44, cuando llega el 15 de agosto, él no quiere hacer estas cosas ya tan masivas y tan gloriosas y tan magníficas y con tanto estandarte y todo, y se va a celebrar el 15 de agosto en Chillán. Y él celebra en Chillán su último Día del Joven Católico como asesor nacional de la Acción Católica. El 15 de agosto él lo pasa en Chillán. Y ese es un tiempo muy, muy importante, y que tiene un gran efecto e impacto. Ahí los diarios católicos, por ejemplo, en Ñuble dice: Día del Joven Católico será celebrado con brillo extraordinario. Después, en los días siguientes, dice: intenso interés ha despertado en círculos sociales la visita del asesor nacional, reverendo padre Alberto Hurtado, a quien se espera en la madrugada del 15 en esta ciudad. Y esto se hizo en el Teatro Arturo Prat. Y él dio una conferencia y decía: ha despertado en los círculos intelectuales extraordinario interés por oír su palabra autorizada. Entonces presidió todos los actos el obispo Jorge Larraín Cotapos, pero el padre Hurtado fue una figura ahí, y fue en agosto del 44, y él en diciembre renunció indeclinablemente a la Acción Católica, y en diciembre mismo se fundó el Hogar de Cristo. Así que fueron cosas muy providenciales. ¿A qué edad muere el padre Hurtado producto de este cáncer que aparece y que mermó mucho su salud? Tenía cuando él murió. Él había pasado 16 años como sacerdote en Chile, y en esos 16 años revolucionó un poco el país desde el punto de vista religioso. Tremendo. Padre Jaime, ya para ir cerrando, yo quería preguntarle, o más que preguntarle, pedirle un consejo en cuanto a cómo nosotros tenemos que recordar esta figura, y sobre todo acá en la diócesis de Chillán, que tantos regalos nos hizo, porque esta entrevista también ha sido como un regalo de tener datos duros de todo lo que él nos dio, sobre todo en los inicios de esta historia que nosotros estamos celebrando y estamos caminando hasta estos 100 años en donde él tuvo, por supuesto, un papel muy importante. Yo creo que el padre Hurtado hoy día sigue diciéndonos a todos nosotros y a todo Chile, sigue diciéndole que Dios es amor, y que vale la pena seguir a Dios, y que vale la pena abrir el corazón para inundarse de amor y para llevar ese amor a todas las demás personas. Y eso él muestra que el amor no tiene límites, que el amor cuando es verdadero es como el amor de una madre por su hijo, no tiene límites. Cuando cree tener límites, después se sorprende rompiendo todos esos límites, y al padre Hurtado le pasó eso. Y yo creo que es lo que nos deja a nosotros. Yo creo que Chile necesita ser un país unido, necesita ser un país solidario, por amor, no por el simple deber de serlo, sino que por amor. Hay que amar incluso al enemigo, incluso al adversario y todo. Y yo creo que eso en el padre Hurtado se manifiesta tan claramente, y es un mensaje tan poderoso y tan actual para nosotros. Y yo creo que tan vigente esa palabra: ámense unos a otros. Y yo creo que de eso se trata ser cristiano.
No se trata de cumplir ritos solamente, sino que se trata de vivir en el amor. Y cuando se vive en el amor, todos los ritos adquieren sentido y se convierten en motivo de vida. Yo creo que esa sigue siendo la palabra del Padre Hurtado. Cuando él murió, su amigo de siempre, Manuel Larraín, dijo que había sido una visita de Dios para Chile. Y yo creo que lo fue. Y yo creo que sigue siendo. Y está en nosotros que esa palabra se siga escuchando y se siga viviendo, se siga llevando a la práctica. Y no solo un regalo para Chile, sino que también fue un regalo para nuestra diócesis de Chillán. Y esta entrevista también ha sido un regalo y un aperitivo para que lo que vamos a vivir este 29 y 30 de agosto, cuando por fin Padre Jaime nos visite y nos pueda contar esto y más de la Villa del Padre Hurtado, ahí en las actividades que va a tener en Chillán. A nombre de la diócesis San Bartolomé y también en nombre de Camino al Centenario, le queremos agradecer que nos haya acompañado hoy en este programa especial en el mes de la solidaridad. Muchas gracias a ustedes, pues es un gran gusto porque le tengo aprecio a Chillán. Yo algunas veces he estado ahí también y he tenido muy buena experiencia de Chillán. Así que mucho gusto. Gracias a usted, Padre, lo esperamos con los brazos abiertos. Y a ustedes los quiero dejar invitados a que nos reencontremos en 15 días más en una nueva edición de Camino al Centenario. Que estén bien. En el camino al centenario de nuestra diócesis, contemplamos aquello que Dios nos ha construido, con nosotros y en nosotros. Que nuestro corazón y nuestros ojos vean con nueva luz al Señor que nos ha acompañado en el camino. Que descubriéndolo, de nuevo nos haga arder el corazón, nos conquiste y nos reenvíe. Hemos presentado Camino al Centenario, 100 años de fe, una misión que continúa.